En la caótica y siempre cambiante extensión de la Urdimbre existe una leyenda como ninguna otra. Una figura cuyo nombre resuena en los reinos de la locura, cuyas acciones han entretejido su historia en el tejido mismo del Immaterium. Esta es la historia de Doom Rider, un ser cuya existencia desafía las reglas del universo, cuyas hazañas le han convertido tanto en una leyenda como en un terror dentro de la galaxia. Su nombre es temido, respetado y a menudo susurrado con asombro, ya que pocos comprenden realmente todo el alcance de su viaje. Pero para comprender el ascenso de Doom Rider, primero debemos adentrarnos en el corazón de la propia Urdimbre, un lugar donde el tiempo se curva y la realidad se fractura, un dominio gobernado por entidades mucho más antiguas y peligrosas de lo que cualquier mente mortal puede comprender. El Immaterium no es un lugar para los débiles de corazón, ni para los que se aferran al frágil velo del orden. Es un reino donde la ambición, la locura y el destino chocan, a menudo de formas imprevisibles. La historia de Doom Rider está ligada no solo a la Urdimbre, sino a toda la galaxia. Una época en la que seres ancestrales y vastas legiones libraban una guerra en el reino de los mortales. Su viaje se cruza con el de fuerzas cuya existencia podría cambiar el equilibrio de poder en las estrellas. Sin embargo, a pesar de la inmensidad del conflicto que le rodeaba, Doom Rider se hizo un hueco en la locura. Su camino es el del poder en bruto, la energía caótica y un ardiente deseo de libertad, una libertad que solo se encuentra abrazando las temerarias fuerzas de la propia Urdimbre. Sin embargo, la historia de Doom Rider dista mucho de ser una simple rebelión caótica. Es una historia de transformación, de elevación más allá del plano mortal hacia algo mucho más oscuro e impredecible. Pero, ¿qué le llevó exactamente por este camino? ¿Qué fuerzas le guiaron hacia esta leyenda? Y lo que es más importante, ¿cómo se convirtió en la leyenda más salvaje y enigmática de la Urdimbre? Estas preguntas persisten en el vacío, esperando respuesta. El ascenso a la notoriedad de Doom Rider está inextricablemente ligado a varias figuras y facciones clave dentro del universo de Warhammer 40K. Su leyenda se ha forjado no solo por sus propias acciones, sino también por las fuerzas con las que ha interactuado, los reinos en los que ha entrado y los individuos con los que se ha cruzado a lo largo de su tumultuoso viaje. En el centro de esta historia se encuentran los Marines Espaciales del Caos, una facción de guerreros de élite que han caído en manos de los dioses oscuros de la Urdimbre. Estos individuos, antaño campeones del Imperium, están marcados por su traición, su caída en desgracia y su descenso a la locura. Entre ellos se encuentran aquellos que se alían con diversos poderes oscuros por razones que van desde la ambición personal hasta la convicción inquebrantable de que su nueva lealtad representa el único camino hacia el verdadero poder. Las interacciones de Doom Rider con estos individuos son cruciales, ya que proporcionan el marco para gran parte del caos que se desarrolla a su alrededor. Su presencia en su historia sirve como recordatorio constante de las cambiantes mareas de lealtad y poder dentro del universo, así como del precio de ceder a las tentaciones de la Urdimbre. Otro actor clave en la leyenda de Doom Rider son los propios dioses oscuros. Estas poderosas y malévolas entidades llevan mucho tiempo tratando de influir en el reino de los mortales, representando cada una de ellas un aspecto diferente del caos. Khorne, el dios del derramamiento de sangre y la batalla. Nurgle, el señor de la decadencia y la plaga. Tzench, el cambiador de caminos y amo del destino. Y Slaanesh, la oscura deidad del exceso y el placer. Aunque la relación de Doom Rider con estos dioses es compleja, su papel en su historia no puede exagerarse. Sus dones y maldiciones son los catalizadores de muchas de sus decisiones y acciones, dando forma a su propio ser y guiándole hacia un destino tan impredecible como destructivo. Ya sea por designio o por accidente, el camino de Doom Rider se entrelaza con sus caprichos, y su destino queda ligado a las fuerzas de la Urdimbre de formas que no podría predecir ni controlar por completo. Junto a estos poderes oscuros, los seguidores de los Marines Espaciales del Caos juegan un papel fundamental en la formación del camino de Doom Rider. Los cultistas, guerreros y hechiceros que se han comprometido con los dioses del caos son esenciales para proporcionar el apoyo, tanto material como espiritual,
que Doom Rider necesita para alcanzar su lugar en la leyenda. Estos individuos suelen ser tan impredecibles como las fuerzas a las que adoran, y sus motivaciones pueden ir desde la devoción pura al fanatismo ciego. Las historias de estos personajes son tan variadas como los dioses a los que sirven, y cada uno aporta una perspectiva diferente al conflicto general en el que se ve envuelto Doom Rider. Igualmente importantes para el desarrollo de su leyenda son las fuerzas del Imperio, en particular los Adeptus Astartes, los guerreros elegidos por el emperador. Aunque la relación de Doom Rider con estas figuras es, en el mejor de los casos, adversa, su presencia sirve para definir gran parte del contexto en el que se desarrolla su historia. La implacable persecución del Imperio a sus enemigos y su postura inflexible contra las fuerzas del caos han provocado innumerables enfrentamientos entre ambos bandos, y Doom Rider y sus asociados se encuentran en el centro de muchas de estas violentas confrontaciones. No se puede ignorar el papel del Imperio en la galaxia en general, ya que proporciona la base necesaria para definir a las fuerzas del caos, incluido Doom Rider. La propia Urdimbre tampoco puede quedar fuera de esta historia. Esta vasta e insondable dimensión de energía psíquica pura es la fuente de poder del caos y el reino donde tienen lugar muchos de los acontecimientos que rodean el ascenso de Doom Rider. Es un espacio impredecible y siempre cambiante, donde las leyes de la realidad se tuercen y se retuercen según los caprichos de sus habitantes. Las interacciones de Doom Rider con la Urdimbre son cruciales para su transformación de simple mortal en figura legendaria, y las fuerzas de esta dimensión moldean su destino de un modo que pocos pueden comprender. Tanto se utiliza la Urdimbre para alimentar su poder como si se ve influido por ella de formas que no puede controlar totalmente. Su conexión con este reino define gran parte de quién es y en qué se convierte. Junto a estos actores principales, hay innumerables facciones e individuos menores que desempeñan papeles menores pero significativos en la historia de Doom Rider. Ya sean cultos rivales del caos, mercenarios contratados por sus enemigos, o aquellos que simplemente se encuentran atrapados en el caos que les rodea, cada uno contribuye a su manera a los acontecimientos que en última instancia dan forma a su camino. Estas figuras a menudo sirven como obstáculos o aliados en su viaje, proporcionando capas adicionales de complejidad al conflicto en curso. Algunos de ellos pueden incluso llegar a ver a Doom Rider como una figura a la que adorar o temer, consolidando aún más su estatus como un ser cuya presencia resuena en toda la galaxia. Por último, está el contexto más amplio de la galaxia en general. El Imperio, las fuerzas del caos y todas las demás facciones que compiten por el poder existen en una galaxia en constante estado de guerra, donde los límites entre la vida y la muerte, el orden y el caos, cambian constantemente. En esta galaxia, las acciones de Doom Rider adquieren una importancia aún mayor, ya que su historia se cruza con los grandes acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. Ya sea por su participación directa en estos conflictos o por las ondas que crea su leyenda, el lugar de Doom Rider en el gran tapiz de la galaxia es innegable. Su ascenso a la prominencia no es solo la historia de un individuo, sino un reflejo de las grandes fuerzas en juego en el universo Warhammer 40K. El viaje de Doom Rider hasta convertirse en una de las leyendas más notorias de la Urdimbre no surgió de un vacío. Fue moldeado por las turbulentas y destructivas fuerzas de la galaxia, el ascenso del caos y el atractivo del poder indomable. Su camino se forjó en los fuegos de la guerra, donde antiguos y primarios instintos se mezclaron con el ardiente deseo de libertad y venganza. Para comprender los orígenes de su ascenso, primero hay que entender el contexto más amplio de la galaxia y los acontecimientos que se estaban desarrollando en aquel momento. La galaxia era un lugar en constante agitación, donde las civilizaciones se encontraban en un estado de conflicto perpetuo. El Imperio del Hombre, un imperio antaño grandioso que se extendía por las estrellas, se tambaleaba al borde del colapso. La visión que el emperador tenía de la humanidad era de unidad y paz, pero la amarga realidad de una guerra interminable, la traición y el engaño habían corrompido su creación. El imperio estaba rodeado de enemigos, tanto externos como internos, que amenazaban su supervivencia.
Entre estos enemigos se encontraban las fuerzas del caos, las antiguas y poderosas entidades que pretendían desbancar al imperio e imponer su propia visión retorcida de la realidad. El caos había ido ganando fuerza durante siglos, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento que invadían la galaxia. La urdimbre, el Inmaterium, era el dominio de estos dioses oscuros y su influencia se extendía por todos los rincones de la existencia. Ofrecían poder, inmortalidad y libertad a aquellos lo bastante valientes o tontos como para aceptar sus dones. Muchos ya habían caído bajo su dominio por ambición o desesperación. El atractivo del caos había atraído a su redil a legiones enteras de soldados, hechiceros y fanáticos, todos en busca del poder oscuro que podría liberarlos de las cadenas de la mortalidad y el orden. Con este telón de fondo, el ascenso de Jinete del Destino no fue el resultado de un único acontecimiento, sino de una serie de factores entrelazados que desembocaron en la tormenta perfecta. Su viaje no fue una simple elección o ambición, fue la culminación de su entorno, la gente que le rodeaba y las terribles circunstancias de la galaxia en aquel momento. Doom Rider comenzó su viaje como parte de un grupo más grande, uno que estaba atrincherado en las brutales realidades de la guerra galáctica. Este grupo, como muchos otros, se vio arrastrado al conflicto cada vez más amplio entre el Imperio y las fuerzas del caos. La guerra fue implacable, con batallas libradas en todos los frentes, y nadie se libró de los horrores del conflicto. Aquellos que lucharon en esta guerra fueron moldeados por ella, sus espíritus endurecidos por la incesante destrucción que les rodeaba. Fue en este crisol donde Doom Rider comenzó su camino. La realidad de la guerra sirvió tanto de crisol como de catalizador para aquellos que acabarían alineándose con las fuerzas del caos. El interminable derramamiento de sangre y la traición crearon un entorno propicio para aquellos que buscaban escapar del dolor de su existencia. Los que luchaban y morían en nombre del emperador o de sus propias causas a menudo encontraban poco consuelo tras la batalla. La atmósfera opresiva de un conflicto interminable desgastaba las almas de aquellos que luchaban en él, dejándoles vulnerables a los susurros de la urdimbre. A medida que la guerra se intensificaba, también lo hacía el alcance del caos. Se filtró en las mentes y los corazones de los que quedaron atrapados en su camino, ofreciéndoles una escapatoria de los horrores de la guerra, un atractivo que prometía un poder más allá de la comprensión mortal. Las fuerzas destructivas del caos no solo eran externas, sino también internas, alimentándose de los miedos y deseos de aquellos que entraban en contacto con ellas. Esta influencia corruptora estaba en todas partes, y fue este entorno el que dio forma a la transformación de Doom Rider. El camino de Doom Rider no estaba predeterminado, no nació con un deseo inherente de abrazar el caos, ni estaba destinado a convertirse en una leyenda de la urdimbre. Su viaje comenzó en un momento crucial, una elección que le puso en rumbo de colisión con el destino. Sin embargo, las fuerzas que le rodeaban, la agitación de la galaxia y la creciente fuerza del caos contribuyeron a dirigirle hacia la urdimbre. El ascenso de Doom Rider también está inextricablemente ligado al mito de los marines espaciales del caos. Estos antaño leales servidores del emperador, como tantos otros, se vieron traicionados y desechados por la misma institución a la que una vez sirvieron. El imperio, consumido por su propia rigidez y paranoia, se había vuelto contra sus antiguos campeones, dejándolos arrastrados por el seductor abrazo del caos. Los marines espaciales del caos, en su estado caído, se convirtieron en algunas de las figuras más poderosas e influyentes de la galaxia, y sus acciones marcaron el curso de la historia. Fue dentro de este nuevo orden donde Doom Rider se encontró enredado, arrastrado por un movimiento que buscaba derrocar al emperador y traer el triunfo del caos. Sin embargo, mientras Doom Rider se acercaba al caos, el imperio seguía persiguiendo implacablemente a sus enemigos. Las dos fuerzas estaban enzarzadas en una lucha eterna en la que ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. La visión del emperador sobre el futuro de la humanidad, tan rígida e inflexible como era, no podía contener el salvaje caos de la urdimbre. La batalla por el dominio estaba lejos de terminar, y fue este trasfondo de conflicto el que impulsó el ascenso de Doom Rider. En este entorno caótico,
Doom Rider fue moldeado por las experiencias de quienes le rodeaban. Se vio influido por los poderes que gobernaban la Urdimbre, por las lecciones aprendidas en la batalla y por la implacable búsqueda de la libertad en una galaxia sumida en la guerra. La propia galaxia, repleta de facciones hostiles y fuerzas opuestas, sería el campo de pruebas para la transformación de Doom Rider en una leyenda. Los hilos del destino se entrelazaron de tal forma que su camino quedó marcado y su destino sellado, ya fuera por elección, por casualidad o por los caprichos de la propia Urdimbre. En última instancia, el ascenso de Doom Rider no fue un incidente aislado, sino un producto de su tiempo, moldeado por las mismas fuerzas que estaban en constante conflicto en toda la galaxia. Su historia no es solo la de un hombre, sino el reflejo del tumultuoso y cambiante paisaje de la galaxia. Es una historia escrita con sangre, traición y el crudo deseo de poder, una historia que no podría haberse desarrollado de otro modo. Su camino fue forjado por los mismos conflictos que dieron forma a la propia galaxia, y son estas fuerzas, estos acontecimientos y estas condiciones los que prepararon el terreno para el ascenso de Doom Rider hasta convertirse en la leyenda más salvaje de la Urdimbre. El camino de Doom Rider hasta convertirse en una de las figuras más temidas y célebres de la Urdimbre no fue una transformación repentina, sino más bien una progresión gradual, marcada por varios hitos significativos que dieron forma a su estatus legendario. Su ascenso es una historia de caos creciente, destrucción y una creciente aceptación de las fuerzas que gobernaban el Inmaterium. A lo largo de este viaje, sus hazañas y acciones le granjearon fama, y la huella que dejó en la galaxia se hizo más profunda cada día que pasaba. Al principio, Doom Rider era una figura que, como muchos otros, se vio arrastrada por las vastas corrientes de guerra y conflicto que asolaban la galaxia. Sus primeros actos de violencia, aunque nada extraordinarios en sí mismos, eran emblemáticos de la época en que vivía. La galaxia se encontraba en un estado de agitación constante, y las batallas que libró no eran más que un microcosmos de la gran guerra que enfrentaba al Imperio con las fuerzas del caos. Fue durante estos primeros encuentros cuando el potencial de Doom Rider se hizo patente por primera vez, al ponerse de manifiesto su capacidad para sobrevivir frente a adversidades abrumadoras. Sus primeras victorias, aunque menores en el gran contexto del conflicto, fueron una señal de que no era un combatiente ordinario y de que su futuro tendría grandes consecuencias. A medida que su nombre se extendía, también lo hacía su participación en combates de mayor envergadura e impacto. Comenzó a participar en batallas más importantes, uniéndose a las fuerzas de los marines espaciales del caos en sus campañas contra el Imperio. Su papel en estas guerras fue fundamental, ya que a menudo se encontraba en el centro de los conflictos más peligrosos y caóticos. La escala de sus acciones creció y, con cada batalla, cimentó su reputación como figura que prosperaba en las situaciones más brutales e implacables. Su presencia en el campo de batalla se convirtió en un símbolo de desafío, un recordatorio de que, incluso ante una adversidad abrumadora, había quienes se enfrentaban al poder tanto del Imperio como del caos. A medida que la fama de Doom Rider se extendía, su leyenda comenzó a evolucionar. No era solo su destreza en el combate lo que le distinguía, sino su habilidad para sortear las cambiantes lealtades y las siempre cambiantes estructuras de poder dentro de las fuerzas del caos. Empezó a atraer seguidores, guerreros que admiraban su valentía y su negativa a someterse a las estructuras de poder tradicionales. Estos seguidores se sentían atraídos por su sentido de la libertad, su rechazo a las reglas que gobernaban las facciones del caos y su capacidad para labrarse su propio destino en la Urdimbre. Esta creciente influencia hizo que el jinete del destino se aliara con varias facciones del caos, en particular con las alineadas con Khorne, el dios de la sangre. Su relación con las fuerzas de Khorne era de respeto mutuo, ya que ambos compartían la sed de batalla y destrucción. Su creciente destreza como guerrero le convirtió en una baza para los sanguinarios seguidores de Khorne, y pronto se convirtió en un líder entre sus filas. Sin embargo, Doom Rider nunca se conformó con ser un simple peón más en el gran juego del caos. Trató de labrarse su propio lugar en la galaxia,
uno que lo elevara más allá del alcance de las estructuras de poder establecidas del caos. Durante este periodo, la influencia de Doom Rider se expandió. Se hizo conocido por su implacable búsqueda de la batalla, sin dudar nunca en cargar contra el corazón de las formaciones enemigas, provocando el caos y el miedo allá donde iba. Su dominio del combate, unido a su intrepidez, le convirtieron en un terror en el campo de batalla, y su nombre pasó a ser sinónimo de la fuerza destructiva del propio caos. Pero a medida que su fama se extendía, también lo hacía la complejidad de sus relaciones con los demás poderes de la urdimbre. Aunque la conexión de Jinete del Destino con Khorne era fuerte, no estaba totalmente atado a la voluntad del dios de la sangre. No se conformaba con ser un mero instrumento de destrucción, y sus ambiciones iban más allá de los confines de cualquier dios. Fue durante esta época cuando empezó a experimentar con los aspectos más oscuros de la urdimbre, tratando de aprovechar sus poderes en su propio beneficio. Sus escarceos con la hechicería prohibida y su conexión con los elementos más caóticos de la urdimbre le empujaron hacia su transformación final. Este periodo de experimentación fue crucial para forjar la leyenda de Doom Rider. Sobrepasó los límites de lo posible, asumiendo riesgos que pocos se atrevían a correr. Sus intentos de manipular la propia urdimbre fueron temerarios y visionarios, y aunque muchos de sus experimentos fracasaron, prepararon el terreno para el momento en que se convertiría en algo más que un guerrero. Fue durante estos años de exploración cuando el verdadero poder de Doom Rider empezó a tomar forma, cuando la propia urdimbre empezó a fijarse en él. Las fuerzas del caos, siempre deseosas de manipular y moldear a aquellos que les servirían, vieron en Doom Rider una figura de gran potencial. A medida que se profundizaba su conexión con la urdimbre, Doom Rider se convirtió en algo más que un guerrero mortal. Se convirtió en un ser de la urdimbre, una criatura cuya esencia estaba ligada al caos que gobernaba el Inmaterium. Sin embargo, su transformación no fue gratuita. Cuanto más abrazaba el poder de la urdimbre, más se desvanecía su humanidad, sustituida por la energía bruta del Inmaterium. Su cuerpo se convirtió en un recipiente para las fuerzas caóticas que durante tanto tiempo había intentado controlar, y su mente, antes llena de propósito y ambición, se sintonizó más con la locura de la urdimbre. Al mismo tiempo, las acciones de Doom Rider siguieron resonando por toda la galaxia. Sus hazañas, aunque todavía basadas en la batalla y la destrucción, empezaron a adquirir un carácter más mítico. Ya no era solo un guerrero. Era un símbolo del caos que definía el universo. Su nombre se pronunciaba con reverencia y temor, y sus hazañas se susurraban en los oscuros rincones de la galaxia. Su ascenso no era solo la historia de un hombre, sino la encarnación de las grandes fuerzas que daban forma a la galaxia. Durante este periodo, la leyenda de Doom Rider siguió creciendo. Llegó a ser conocido no solo por su habilidad en la batalla, sino por su capacidad para inspirar miedo y temor a quienes se cruzaban en su camino. Su presencia en el campo de batalla era un presagio de destrucción, una señal de que las fuerzas del caos estaban trabajando. Sin embargo, a pesar de su fama, Doom Rider seguía siendo una figura misteriosa, un ser cuyos verdaderos motivos y ambiciones solo él conocía. Ya no era solo una parte de la gran lucha entre el Imperio y el caos, se había convertido en algo más, una figura cuya leyenda trascendería el tejido mismo de la galaxia. A través de su implacable búsqueda de la batalla, su desafío al orden establecido y su creciente conexión con la urdimbre, Doom Rider se convirtió en un símbolo de las fuerzas salvajes e indómitas del Inmaterium. Su viaje estuvo marcado por hazañas violentas, pero también fue un viaje de transformación, una transformación que le llevaría a convertirse en la leyenda más salvaje de la urdimbre. Su historia, moldeada por las fuerzas caóticas de la galaxia, fue una historia en perpetuo movimiento, siempre en transformación, siempre superando los límites de lo posible. Cada victoria, cada batalla, cada momento de locura le acercaban a su destino final, un destino que le convertiría en un ser de leyenda, temido y venerado en toda la galaxia. En el corazón de la transformación de Doom Rider en la leyenda más salvaje de la urdimbre se encuentra un momento único y decisivo
que marcó el cambio irreversible de un hombre mortal a un ser entretejido en el tejido mismo del Inmaterium. Fue un momento que no pudo predecirse ni evitarse, ya que fue impulsado por la irresistible atracción de la urdimbre y las consecuencias de su propia búsqueda incesante de poder y libertad. Doom Rider siempre había caminado por la delgada línea que separa la destrucción del control, buscando siempre liberarse de las restricciones que le ataban. Su vida había sido un caos y una transformación violenta, moldeada por su creciente conexión con las fuerzas del Inmaterium. Pero cuando su ambición y sed de poder alcanzaron su punto álgido, tomó una fatídica decisión: sacrificar por completo su forma mortal para convertirse en un conducto viviente del poder en bruto de la urdimbre. Esta decisión marcó el momento decisivo de su existencia, el punto en el que Doom Rider dejó de ser simplemente un guerrero o una figura legendaria para convertirse en algo mucho más. En el corazón de una violenta campaña, Jinete del Destino se enfrentó a una encrucijada existencial. Su vínculo con las fuerzas del caos ya se había hecho poderoso, pero seguía confinado dentro de los límites de su forma humana. Las fuerzas con las que se había aliado, las que le habían atraído a su redil, le susurraban promesas de mayor poder, libertad sin límites y liberación definitiva de las cadenas de la mortalidad. Pero esta libertad tenía un precio, que exigía una decisión irreversible. Fue durante esta campaña, en medio de la agonía de la batalla y el derramamiento de sangre, cuando a Doom Rider se le presentó una oportunidad: trascender su cuerpo físico y abrazar el ilimitado y caótico potencial de la urdimbre en su forma más pura. El momento de la transformación llegó cuando Doom Rider se enfrentó a un artefacto antiguo y prohibido que la galaxia había perdido durante siglos. Era un objeto de gran poder, del que se decía que había sido creado por los antiguos hechiceros que una vez controlaron las artes más oscuras de la urdimbre. Este artefacto, una reliquia de inmenso significado, contenía la clave para trascender el mundo físico y entrar en el verdadero dominio de la urdimbre. Era un recipiente que podía canalizar las energías del Inmaterium y adaptarlas a la voluntad de su portador. Doom Rider, consumido por su deseo de trascender las limitaciones de su forma humana, vio en este artefacto el medio para cumplir su ambición. La elección estaba clara. Podía continuar su vida como guerrero mortal, luchando en nombre del caos, pero atado a la misma carne que siempre le había frenado. O podía aprovechar este momento y abrazar el poder crudo y sin filtrar de la urdimbre, convirtiéndose en algo más que humano, algo que existía fuera de los límites de la comprensión mortal. La decisión no fue fácil. Doom Rider ya era conocido como un terror en el campo de batalla, y su reputación como guerrero y líder crecía con cada conflicto. Pero la búsqueda constante de poder había empezado a pesarle. Ya había forjado alianzas con los dioses del caos y se había acercado cada vez más a la esencia de la propia urdimbre, pero aún le faltaba algo. Las limitaciones de su forma humana seguían siendo un obstáculo, por muchas batallas que ganara o por muchos enemigos que aplastara bajo sus pies. En lo más recóndito de su mente, Doom Rider sabía que nunca podría ser verdaderamente libre a menos que trascendiera el propio cuerpo que una vez lo había definido. Así que, en un momento de total convicción, tomó su decisión: dejar a un lado su humanidad y convertirse en un ser de la urdimbre, abrazando las energías caóticas que fluían por el Inmaterium. Fue una decisión que cambiaría el curso de su existencia para siempre. La transformación no fue inmediata, ni estuvo exenta de consecuencias. Cuando Doom Rider abrazó el poder de la urdimbre, su cuerpo fue consumido por el Inmaterium y su forma mortal se desintegró en la nada. Lo que quedó ya no era realmente un hombre, sino un ser de energía pura, una manifestación viva del caos que lo había consumido. Su mente, antes un recipiente de pensamientos mortales, era ahora un conducto para las fuerzas ilimitadas y siempre cambiantes de la urdimbre. Su cuerpo, antes ligado al mundo físico, era ahora una extensión del propio Inmaterium. El coste de esta transformación fue inmenso. La humanidad de Doom Rider fue despojada, y en su lugar quedó un ser que ya no podía comprender plenamente la naturaleza de la realidad tal y como había sido antes.
Las emociones, deseos y recuerdos que antes le definían se convirtieron en ecos distantes, sustituidos por la presencia infinita y absorbente de la urdimbre. Pero a pesar de esta pérdida, Doom Rider sintió una liberación como nunca antes había sentido. Ya no era un simple mortal, atado a las limitaciones de la carne y el tiempo. Ahora era una fuerza de puro caos, un ser cuya esencia estaba entrelazada con las vastas energías del Inmaterium. Este acto de transformación no pasó desapercibido. Los dioses del caos, siempre atentos a aquellos que trataban de aprovechar el poder de la urdimbre, se interesaron inmediatamente por la ascensión de Doom Rider. Su decisión de convertirse en uno con el Inmaterium se consideró tanto un triunfo como un desafío, pues con su transformación, Doom Rider se había convertido en algo nuevo, una entidad cuyo poder podía rivalizar incluso con los propios dioses. Ya no era un mero sirviente del caos, era una fuerza de la urdimbre, un ser que podía moldear la realidad según su voluntad. Los dioses del caos, reconociendo su potencial, le extendieron su favor, concediéndole habilidades más allá de la comprensión mortal y consolidando aún más su lugar en el panteón de la urdimbre. La transformación de Doom Rider no se detuvo con la pérdida de su forma física. A medida que se profundizaba su conexión con el Inmaterium, su propia naturaleza empezó a cambiar. Su aspecto se volvió cada vez más caótico, un reflejo de la propia urdimbre. Sus rasgos, antes humanos, se retorcieron y deformaron, reflejando la naturaleza errática e impredecible del Inmaterium. Su forma se convirtió en una mezcla aterradora de energía y materia, un flujo constante que desafiaba las leyes de la realidad. Su mera presencia en la galaxia se convirtió en una anomalía, una señal de que los límites entre el reino mortal y el Inmaterium se habían vuelto peligrosamente delgados. La decisión de abrazar la urdimbre había cambiado irrevocablemente a Doom Rider. Su cuerpo y su mente ya no le pertenecían, pues ahora estaban ligados a las energías caóticas que fluían por el Inmaterium. Ya no era un simple hombre, ni siquiera un guerrero. Era una encarnación del caos, un testimonio viviente del ilimitado potencial de la urdimbre. Y con esta transformación llegó un nuevo poder, nuevas oportunidades y nuevos enemigos. La galaxia, ya plagada de conflictos, tenía que enfrentarse ahora a una fuerza que existía más allá de los límites de la propia realidad. A raíz de su decisión, la reputación de Doom Rider creció aún más. Ya no era solo un guerrero del caos, se había convertido en una leyenda viviente, un ser cuyo nombre era temido y venerado en toda la galaxia. Su transformación le había otorgado un lugar en los anales de la historia, un lugar que resonaría a través de los siglos. La urdimbre, con todas sus infinitas posibilidades, le había acogido plenamente, y al hacerlo, Doom Rider se convirtió en uno de sus campeones más poderosos e impredecibles. Este momento clave de su vida, la decisión de abrazar la urdimbre y trascender su forma mortal, fue el punto de inflexión que respondió a la pregunta de cómo Doom Rider se convirtió en la leyenda más salvaje de la urdimbre. Su transformación no fue solo un cambio de forma, fue el nacimiento de algo nuevo, algo que nunca más podría estar sujeto a las reglas del mundo material. Se había convertido en algo más que un humano, algo más que un mortal, un ser de la urdimbre, libre para moldear la galaxia a su antojo. Una vez que Doom Rider sufrió su dramática transformación, abandonando su forma mortal para convertirse en un ser de la urdimbre, las consecuencias no se limitaron a su propia existencia. Sus acciones y su nuevo poder enviaron ondas por toda la galaxia, creando ondas de choque que afectaron no solo a las fuerzas del caos, sino también al Imperio, a las demás facciones de la galaxia y al propio tejido de la realidad. La aparición de Doom Rider como ser de la urdimbre supuso una escalada en el conflicto entre las fuerzas del caos y el Imperio. Sus poderes, alimentados ahora por el Inmaterium, lo convirtieron en una fuerza nueva y aterradora en la galaxia, cuya influencia no se limitaba a una batalla o conflicto concreto. Ya no era solo un guerrero o un general, era la encarnación del caos en sí mismo, un arma viviente cuya sola presencia anunciaba la llegada de una destrucción incalculable. Su capacidad para remodelar la realidad, torcer las leyes de la física y dominar el poder de la urdimbre lo convertían en una amenaza sin parangón
que el Imperio ya no podía ignorar. El primer y más inmediato efecto de la transformación de Doom Rider se dejó sentir en el campo de batalla. Como mortal, ya era una fuerza a tener en cuenta, pero como criatura de la Urdimbre, sus habilidades se magnificaron exponencialmente. Ya sin las limitaciones de una forma física, Doom Rider podía moverse más rápido de lo que el ojo podía seguir, entrar y salir de la realidad y atacar con la ferocidad de un huracán. Su mera presencia en la batalla era suficiente para desmoralizar y aterrorizar a los enemigos, ya que el aire a su alrededor crepitaba con una energía caótica y bruta. Ejércitos enteros se encontraban indefensos ante la tormenta que seguía su estela, incapaces de igualar su velocidad, su fuerza o la pura imprevisibilidad de sus acciones, pero su influencia iba más allá de la destrucción inmediata que causaba en la batalla. La transformación de Doom Rider marcó el punto en el que la Urdimbre comenzó a ejercer una mayor influencia sobre el mundo material. Su propio ser era un conducto para el Immaterium, y su conexión con él le permitía manipular las energías de la Urdimbre con un efecto devastador. Los límites entre lo físico y el Immaterium empezaron a difuminarse allá donde iba. Se abrieron fisuras en la realidad, grietas inestables que permitieron que el poder de la Urdimbre se filtrara en el universo material. Estas fisuras solían tener consecuencias catastróficas. Los paisajes se deformaban y retorcían, ciudades enteras eran consumidas por la locura y zonas del espacio desaparecían por completo de la existencia. La capacidad de Doom Rider para dar forma al propio Immaterium era uno de los rasgos definitorios de su nuevo poder. Era capaz de manipular las energías de la Urdimbre para crear bolsas de realidad en las que las leyes del tiempo y el espacio ya no se aplicaban. Estas grietas no eran meras anomalías físicas, sino manifestaciones de la propia voluntad de Doom Rider, extensiones de su deseo de caos y destrucción. Cuanto más ejercía el poder de la Urdimbre, más dejaba su huella en la galaxia, creando zonas de inestabilidad que amenazaban con deshacer el tejido del universo. Su presencia desestabilizó sistemas enteros, y la propia naturaleza de la realidad empezó a cambiar de formas que nadie podía predecir. El Imperio, que ya luchaba contra la amenaza constante del caos, se enfrentó a un tipo de enemigo totalmente nuevo con Doom Rider. Su presencia en la galaxia era una afrenta al orden que el Imperio pretendía mantener. Su capacidad para manipular la Urdimbre y su inflexible desafío al gobierno del emperador obligaron al Imperio a reconsiderar sus estrategias para hacer frente a las fuerzas del caos. En el pasado, el Imperio había confiado en sus legiones de Astartes y sus vastas flotas para combatir las fuerzas de la Urdimbre, pero la naturaleza única de Doom Rider lo convertía en una amenaza impredecible y aterradora. Las estrategias militares del Imperio, por muy avanzadas que fueran, resultaban impotentes ante un ser que existía fuera de las limitaciones normales de la realidad. La influencia de Doom Rider también se extendía a las propias facciones del caos. Aunque los dioses del caos siempre habían estado presentes en la Urdimbre, su influencia sobre el mundo material era a menudo indirecta, mediada a través de sus seguidores mortales. Doom Rider, sin embargo, era un ser de pura energía de la Urdimbre, y sus acciones tenían el peso de los propios dioses. Su ascenso al poder marcó un cambio en el equilibrio de poder dentro de las fuerzas del caos, ya que sus nuevas habilidades y su creciente leyenda empezaron a eclipsar incluso al más poderoso de los caudillos del caos. Su influencia entre las filas del caos no tenía parangón, y rápidamente se convirtió en un símbolo de la indomable naturaleza de la Urdimbre. Otras facciones del caos, especialmente las alineadas con Khorne, comenzaron a unirse al estandarte de Jinete del Destino. Veían en él la encarnación de la forma más pura de la Urdimbre, un ser que había trascendido las limitaciones del mundo material y se había convertido en algo más grande. Los seguidores de Khorne, con su implacable sed de batalla y destrucción, encontraron en Doom Rider un espíritu afín y se unieron a él en sus campañas por toda la galaxia. Su conexión con Khorne, aunque no absoluta, cimentó aún más su posición dentro de las filas del caos y le otorgó acceso a las sanguinarias fuerzas que Khorne comandaba. Doom Rider, con su nuevo poder, fue capaz de dirigir estas fuerzas con una eficacia aterradora,
conduciéndolas a batallas que causaron estragos en sectores enteros de la galaxia. Sin embargo, la influencia de Jinete del Destino no se limitaba al conflicto inmediato entre el Imperio y el Caos. Sus acciones tuvieron un efecto más profundo y a largo plazo sobre la galaxia en su conjunto. La creciente inestabilidad en el tejido de la realidad, las brechas en el espacio y el tiempo y la creciente influencia de la urdimbre empezaron a tener consecuencias duraderas. Estas fisuras en la realidad se hicieron más frecuentes y generalizadas, desestabilizando sistemas estelares enteros y haciendo inhabitables grandes franjas de la galaxia. La propia urdimbre pareció fortalecerse a raíz de las acciones de Doom Rider, ya que su sola presencia parecía magnificar el poder del Inmaterium y ampliar los límites de lo posible. La influencia de Doom Rider también afectó a los habitantes de la galaxia, especialmente a los de las regiones más caóticas y devastadas por la guerra. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, poder y locura, y sus acciones provocaron rebeliones, levantamientos y un creciente culto de seguidores que creían en el poder de la urdimbre. Estos cultos, aunque no tan organizados como las grandes facciones del caos, se convirtieron en una fuerza creciente en la galaxia, adorando a Doom Rider como un dios viviente y extendiendo su influencia por todas partes. Su creciente leyenda también atrajo la atención de varias facciones Xenos, algunas de las cuales vieron en sus acciones una oportunidad para promover sus propios objetivos, mientras que otras trataron de destruirlo antes de que su poder pudiera crecer aún más. En esencia, el ascenso de Doom Rider como la leyenda más salvaje de la urdimbre no fue solo la historia de la transformación de un hombre, fue el presagio de una nueva era en la galaxia. Sus acciones, impulsadas por sus nuevos poderes y su implacable búsqueda del caos, tuvieron consecuencias profundas y de largo alcance que moldearon la galaxia de forma destructiva y transformadora. Su presencia en la galaxia desestabilizó los cimientos mismos de la realidad, dando paso a una nueva era de incertidumbre, miedo y potencial ilimitado. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y Doom Rider, el ser que había cruzado el umbral entre lo mortal y lo inmaterial, sería recordado para siempre como una de las figuras más influyentes y peligrosas que jamás hayan existido. El ascenso de Doom Rider hasta convertirse en la leyenda más salvaje de la urdimbre está marcado por varios aspectos únicos que han cautivado a la comunidad de Warhammer 40K. Aunque su historia es una historia de transformación, caos y poder, lo que realmente le diferencia de otras figuras del universo Warhammer es la forma en que encarna la naturaleza cruda e indómita de la propia urdimbre. Su existencia va más allá de la tradición ordinaria de los campeones del caos, ya que no es simplemente un siervo de los dioses o un guerrero. Es una manifestación del Inmaterium, una fuerza caótica por derecho propio. Este aspecto del ser de Doom Rider es objeto de muchas discusiones entre los aficionados, ya que su propia naturaleza desafía los límites de lo que es posible en la ambientación de Warhammer 40K. Uno de los aspectos más discutidos de la leyenda de Doom Rider es la forma en que su transformación representa el rechazo total de la mortalidad. Muchas figuras del caos son poderosos mortales o entidades antaño humanas que han sido corrompidas por los dioses del caos, pero la historia de Doom Rider es diferente. Su decisión de abandonar por completo su forma humana para convertirse en un ser que existe puramente en la urdimbre es una desviación extraordinaria del camino típico de los adoradores del caos. Mientras que algunos lo ven como una forma de evolución o ascensión, otros lo ven como una trágica pérdida de sí mismo, una obliteración de la esencia misma de lo que significa ser humano. Esta dualidad es un elemento clave del carácter de Doom Rider, que a menudo es objeto de debate entre los fans. Algunos sostienen que su ascenso es un ejemplo de la libertad suprema, el abrazo de la verdadera naturaleza caótica de uno mismo, mientras que otros lo ven como un cuento con moraleja sobre los peligros de renunciar a la propia humanidad en pos del poder. Su conexión con la urdimbre es otro aspecto único y muy discutido de su leyenda. Doom Rider no es un mortal más que ha hecho un pacto con los dioses del caos. Es un ser que se ha convertido en uno con el Inmaterium. La urdimbre, como dimensión de energía psíquica en bruto, es intrínsecamente inestable, y aquellos que se ven arrastrados a ella suelen correr el riesgo de perderse en la locura. Sin embargo, Doom Rider
representa un nuevo paradigma en este sentido. No solo ha sido corrompido por la urdimbre, sino que se ha fundido con ella, convirtiéndose en una extensión viva de sus fuerzas caóticas. Esta transformación es una de las razones por las que Doom Rider es considerado un ser de inmenso poder e imprevisibilidad. A diferencia de otras figuras del universo de Warhammer 40K, que pueden obtener poder de la urdimbre, pero siguen atados a su forma física, Doom Rider no está atado a las limitaciones del mundo material. Su forma solo existe como una extensión efímera de la propia urdimbre, una criatura de energía pura y fuerza caótica. Esta distinción le convierte en una de las figuras más temidas y enigmáticas de la ambientación, ya que su poder es prácticamente ilimitado y escapa a la comprensión de la mayoría de los mortales. Además, el vehículo de Doom Rider, a menudo conocido como su Warp Steed o Chaos Bike, es otro rasgo definitorio de su leyenda. La moto, al igual que su piloto, es una fusión de elementos orgánicos y tecnológicos, transformados por las fuerzas de la urdimbre en algo tan sobrecogedor como aterrador. Los aficionados debaten a menudo sobre los orígenes y las habilidades de la moto de Doom Rider, especulando con que es algo más que un vehículo. Algunos sugieren que es una criatura viva y sensible ligada a la urdimbre, mientras que otros creen que es una extensión de la propia voluntad de Doom Rider, capaz de deformar la realidad como él lo hace. La moto no es solo una herramienta de destrucción, sino un icono de la personalidad de Doom Rider. Es un símbolo de su abrazo al caos que le define, moviéndose a velocidades imposibles y desgarrando el tejido de la propia realidad mientras corre por el campo de batalla. El enorme potencial destructivo de la moto despierta gran admiración entre los fans, ya que sirve como representación tangible del poder bruto y desenfrenado de Doom Rider. Otro aspecto fascinante de la leyenda de Doom Rider es la forma en que su nombre y su mito han evolucionado dentro de la comunidad de Warhammer 40K. Aunque puede que Doom Rider no sea tan conocido como otras figuras del caos como Abaddon u Horus, su culto es considerable. Los fans suelen hablar de su papel como símbolo de rebelión, libertad y las fuerzas indomables de la urdimbre. Su ascenso a la categoría de leyenda se ha convertido en una forma de expresión para aquellos que rechazan las rígidas estructuras del imperio y abrazan la idea del poder caótico y desenfrenado. Los seguidores de Doom Rider, muchos de los cuales se sienten atraídos por su imagen como figura de libertad y destrucción, ven en él la máxima expresión del individualismo y la autonomía. Este aspecto de su personaje es una de las razones por las que Doom Rider ha resonado con tanta fuerza entre la comunidad de Warhammer 40K, especialmente entre aquellos que se sienten desconectados de las grandes estructuras de poder de la galaxia. En el contexto más amplio del universo de Warhammer 40K, Doom Rider suele verse como una representación de los peligros de la libertad absoluta. Es una figura que trasciende todos los límites, abrazando el caos de la urdimbre y desechando cualquier apariencia de control u orden. Su leyenda habla del peligro inherente a la ambición descontrolada, un tema central en muchas de las historias de la ambientación de Warhammer 40K. El salvajismo de Doom Rider, su rechazo total de los límites, lo ha convertido en un héroe trágico para algunos y en un cuento con moraleja para otros. El debate sobre si la transformación de Doom Rider es un triunfo o una tragedia es un punto importante de discusión entre los aficionados, con muchas opiniones diferentes sobre la naturaleza de su ascensión y lo que significa para la galaxia. Además, la posición única de Doom Rider como campeón del caos que opera fuera de la influencia de cualquier dios del caos específico es otro aspecto interesante y muy debatido de su personaje. Mientras que muchos otros marines espaciales del caos están directamente vinculados a uno de los 4 dioses principales, Khorne, Nurgle, Tzeentch o Slaanesh, Doom Rider es visto a menudo como una fuerza caótica en sí misma, un ser que encarna la naturaleza impredecible y volátil de la urdimbre. Este aspecto de su carácter desafía la concepción tradicional del caos en el universo de Warhammer 40K, donde los dioses suelen ser las influencias dominantes sobre sus seguidores. La independencia de Doom Rider de la influencia de cualquier dios le convierte en una anomalía tanto a los ojos del caos como del imperio. Su autonomía le permite seguir su propia agenda caótica
sin estar sujeto a los caprichos de ninguna deidad en particular. Y esta libertad es uno de los aspectos más singulares y atractivos de su leyenda. Por último, la perdurable presencia de Doom Rider en los debates sobre Warhammer 40K pone de relieve su impacto duradero en la comunidad. Aunque puede que no sea la figura más prominente de la historia, su influencia se deja sentir con fuerza en los debates de los fans, en el arte de los fans e incluso en la historia no oficial y en las historias creadas por la comunidad. Representa algo fundamental del universo de Warhammer 40K, la tensión entre el orden y el caos, la libertad y la destrucción, la vida y la muerte. Los fans han seguido adoptando y explorando el mito de Doom Rider, aumentando su leyenda y asegurando que su lugar en la salvaje historia de la Urdimbre permanezca firmemente cimentado. En resumen, la historia de Doom Rider es la de una transformación única y un potencial sin límites. Desde su rechazo absoluto a la mortalidad hasta su encarnación del poder en bruto de la Urdimbre, Doom Rider representa el caos y la libertad que tan a menudo definen el universo de Warhammer 40K. Su capacidad para trascender los límites de la existencia mortal y remodelar la propia realidad le ha convertido en una de las figuras más cautivadoras y comentadas del universo. Los debates en torno a su ascenso a la categoría de leyenda, su conexión con la Urdimbre y su papel como símbolo de libertad y destrucción siguen alimentando el interés por su personaje, garantizando que el legado de Doom Rider siga siendo tan salvaje e indómito como la propia Urdimbre. A lo largo de su periplo, Doom Rider se cruzó con muchas figuras poderosas y formidables, algunas de ellas tan dedicadas a los ideales del caos como él, mientras que otras representaban a fuerzas opuestas, enzarzadas en una batalla contra lo que Doom Rider pretendía defender. Entre aquellos con los que se enfrentó, uno de los más notables es una figura cuyas propias ambiciones y despiadada búsqueda del poder lo convirtieron en un antagonista principal de Doom Rider, el señor del caos conocido como Fabius Bile. Fabius Bile era un maestro de la manipulación genética, antiguo miembro de la Legión de los Hijos del Emperador, y una figura que buscaba perfeccionar la forma humana, a menudo a costa de la moralidad y la decencia. Su obsesión por mejorar el cuerpo humano, mezclando la ciencia con rituales oscuros, le convirtió en una figura controvertida dentro de las facciones de los marines espaciales del caos. A diferencia de muchos de sus compañeros, que seguían la voluntad de un dios del caos en particular, Bile estaba más interesado en los aspectos científicos y genéticos de la Urdimbre, considerando a los dioses como meras herramientas para lograr sus propios objetivos en lugar de como figuras de culto. Su mente fría y calculadora estaba impulsada por una insaciable necesidad de mejorar y perfeccionar a las criaturas que le rodeaban, a menudo mediante horribles experimentos. Estaba obsesionado con alcanzar la perfección, algo que nunca fue realmente alcanzable, pero que se convirtió en una búsqueda interminable que dominó su existencia. El intelecto y la ambición de Bile lo convirtieron en una figura peligrosa en la galaxia, y mientras Doom Rider encarnaba el caos y la libertad, los motivos de Bile estaban arraigados en el control y la manipulación. La energía bruta y desenfrenada de Doom Rider y su voluntad de lanzarse al caos de la Urdimbre contrastaban con el enfoque clínico y metódico del poder de Bile. Los dos eran polos opuestos en muchos sentidos, pero ambos eran peligrosos por derecho propio. Bile, con su genio y su fría ambición, era una fuerza que buscaba comprender y controlar la esencia misma de la vida, mientras que Doom Rider rechazaba cualquier intento de moldear la galaxia según una visión específica, ya fuera la de la destrucción o la de la perfección. En sus enfrentamientos, estas diferencias llegaron a un punto crítico, ya que cada uno luchaba por lo que creía que era el camino correcto. La fuerza de Fabius Bile residía en su inteligencia y sus conocimientos de manipulación genética. Era capaz de crear terroríficos guerreros de ingeniería capaces de resistir los peores horrores galácticos. Su creación de guerreros mejorados, utilizando sus conocimientos de la Urdimbre y sus propios experimentos retorcidos, le convirtieron en un enemigo formidable. Su conocimiento era su mayor arma, ya que pretendía cambiar la naturaleza fundamental del universo,
doblegándolo a su voluntad mediante la combinación de ciencia y hechicería. Sin embargo, la mayor debilidad de Byle era su incapacidad para reconocer que la verdadera perfección nunca podría alcanzarse. Su obsesión por mejorar la vida a través de sus experimentos le llevó a menudo a subestimar la naturaleza caótica e impredecible del universo. No supo ver que sus creaciones, por muy poderosas que fueran, nunca podrían escapar a la entropía que acompañaba a las mismas fuerzas que pretendía controlar. El conflicto entre Doom Rider y Fabius Byle no era un simple enfrentamiento violento o físico, sino un choque de ideologías. Doom Rider representaba la naturaleza caótica y salvaje de la urdimbre, una fuerza impredecible y destructiva que desafiaba el control. Por el contrario, Byle buscaba el orden a través de la manipulación, tratando de imponer una visión fría y calculada sobre la galaxia. Doom Rider se deleitaba en la libertad, mientras que Byle buscaba la perfección, y ambos no podían estar más alejados en sus objetivos. La animosidad personal entre ellos creció a medida que sus caminos se cruzaban, con Doom Rider atacando las creaciones de Byle y Byle viendo la naturaleza incontrolable de Doom Rider como un desafío a su propio enfoque meticuloso y calculado del futuro. La fuerza bruta de Doom Rider contrastaba con la precisión de Byle, y a menudo se enfrentaban en brutales batallas, en las que la energía imparable de Doom Rider se enfrentaba a los horrores cuidadosamente creados por Byle. Una batalla clave entre ellos tuvo lugar tras uno de los proyectos genéticos más ambiciosos de Byle, un horrible intento de combinar los mejores rasgos de los Astartes y los mutantes de la urdimbre infundidos por el caos. Byle creía que sus guerreros mejorados podrían llegar a rivalizar con las mejores creaciones de la propia urdimbre y, al hacerlo, asegurar su lugar como una de las principales potencias de la galaxia. Doom Rider, sin embargo, veía esto como una abominación, un intento de controlar y restringir la esencia misma del caos, y trató de destruirlo. Durante su enfrentamiento, Doom Rider demostró la ineficacia de las creaciones de Byle, atravesando sus abominaciones genéticas con facilidad. Su energía caótica y su furia desenfrenada fueron más que un rival para los guerreros de ingeniería de Byle, demostrando una vez más que la imprevisibilidad de la urdimbre no podía capturarse ni controlarse. Tras la batalla, las creaciones de Byle quedaron en ruinas y Doom Rider demostró una vez más la fuerza bruta del Inmaterium por encima de la ciencia y el diseño calculado. La debilidad de Byle era evidente. Sus creaciones, por muy avanzadas que fueran, eran en última instancia defectuosas por su naturaleza rígida. No podían competir con el poder bruto y sin filtrar del propio caos. Sin embargo, el encuentro también reveló una vulnerabilidad más profunda en el enfoque de Doom Rider. Aunque su destrucción impulsada por el caos era poderosa, en última instancia también era autodestructiva por su temeridad. Byle, aunque calculador y rígido, tenía una visión a largo plazo de la que Doom Rider carecía. Su obsesión por el control y la perfección podía ser errónea, pero le había proporcionado la disciplina necesaria para planificar y construir, cualidades de las que Doom Rider, como ser de poder caótico, carecía. Esta incapacidad para pensar más allá de la destrucción inmediata era un defecto que Doom Rider aún no había superado. En sus continuos enfrentamientos, Byle solía aprovecharse de la imprevisibilidad de Doom Rider, tendiéndole trampas y utilizando sus creaciones para sembrar el caos, y así ganar ventaja cuando la impulsividad de Doom Rider jugaba en su contra. Aunque las batallas de Doom Rider con Fabius Byle fueron momentos intensos y decisivos en su historia, también pusieron de relieve algunos de los temas más amplios de Warhammer 40K, a saber, la lucha entre el caos y el orden y el choque inquebrantable de filosofías opuestas. Para Doom Rider, la libertad definitiva y la naturaleza salvaje de la urdimbre eran las únicas verdades que importaban, mientras que para Byle, la búsqueda de la perfección a través del dominio científico era la única forma de alcanzar el verdadero poder. Sus batallas no eran solo un concurso de fuerza, sino una representación de estas grandes divisiones ideológicas, y como tales, se han convertido en algunos de los momentos más icónicos de la historia que rodea a Doom Rider.
No se puede subestimar el impacto de Fabius Bile en el viaje de Doom Rider. Mientras que el camino de Doom Rider era de caos y destrucción constantes, la presencia de Bile le obligó a enfrentarse a las limitaciones de su propia filosofía y a la naturaleza impredecible de su poder. A su vez, la obsesión de Bile por la perfección y el control se vio doblegada por la fuerza bruta del caos que ejercía Doom Rider. Sus encuentros fueron un testimonio de la eterna lucha entre fuerzas opuestas, una que busca imponer el control y el orden, y otra que abraza la libertad del caos y la inevitable destrucción que conlleva. El ascenso de Doom Rider hasta convertirse en la leyenda más salvaje de la Urdimbre está rodeado de misterio, y muchos aspectos de su historia siguen sin resolverse, dando lugar a numerosas teorías y preguntas que alimentan las discusiones de los fans. Algunas de estas cuestiones sin resolver se refieren a la naturaleza de su transformación, el alcance de sus poderes y el papel que desempeña en el gran esquema de la Urdimbre y la galaxia. Estas cuestiones han suscitado apasionados debates en la comunidad de Warhammer 40K, en los que los aficionados tratan constantemente de reconstruir la verdadera naturaleza de la leyenda de Doom Rider. Uno de los aspectos más debatidos de la historia de Doom Rider es la naturaleza exacta de su transformación. Aunque se acepta ampliamente que Doom Rider abandonó su forma mortal para convertirse en un ser de la Urdimbre, la mecánica de este proceso sigue sin estar clara. ¿Cómo logró exactamente Doom Rider un cambio tan radical? ¿Fue un acto intencionado, una decisión calculada o el resultado de un giro del destino? Algunos teóricos sugieren que la transformación de Doom Rider puede haber sido el resultado de un pacto con uno o más de los dioses del caos, mientras que otros creen que fue un acto impulsado por sí mismo, en el que Doom Rider rechazó deliberadamente su humanidad para convertirse en algo más grande. Estas teorías plantean importantes cuestiones sobre la relación de Jinete del Destino con los dioses del caos y si desempeñaron un papel directo en su ascensión. ¿Tomó conscientemente la decisión de alinearse con las energías de la Urdimbre o se convirtió en un recipiente involuntario de las fuerzas caóticas que pretendía controlar? La ambigüedad que rodea su transformación ha dado lugar a diversas interpretaciones, cada una de las cuales ofrece una perspectiva diferente sobre los motivos de su ascensión. Otra cuestión sin resolver gira en torno a la conexión de Doom Rider con el universo material. Aunque a menudo se le describe como un ser de pura energía warp, sus acciones sugieren que conserva cierto grado de influencia sobre el mundo físico. ¿Cómo mantiene Doom Rider su existencia fuera del Immaterium? ¿Es una manifestación permanente del caos o su forma oscila a voluntad entre la materia y el Immaterium? Algunos fans especulan con que Doom Rider no está totalmente separado del mundo físico, sino que existe en un estado de flujo constante, pasando de una realidad a otra según le convenga. Otros creen que su forma está ligada a la propia Urdimbre y que sus acciones en el universo material son meras extensiones de su caótica voluntad. La ambigüedad de su existencia alimenta la especulación sobre su verdadera naturaleza y lo que representa en el contexto más amplio del caos. Además, la cuestión del papel de Doom Rider dentro de la estructura más amplia del caos sigue siendo un punto de controversia. Aunque está claro que mantiene una estrecha relación con las fuerzas del caos, especialmente con las alineadas con Khorne, su posición dentro de la jerarquía del caos nunca queda totalmente definida. ¿Es el Jinete del Destino un sirviente de los dioses del caos o existe fuera de su influencia? Algunas teorías sugieren que es un renegado, una figura que ha trascendido las lealtades tradicionales del caos y ahora es una fuerza por sí misma. Su independencia de la voluntad de los dioses del caos es uno de los aspectos más singulares de su personaje, y muchos fans debaten si es realmente libre o simplemente un peón más en el gran juego del caos. Su desafío al orden establecido dentro de la Urdimbre plantea interrogantes sobre sus objetivos últimos y sobre si busca derrocar a los propios dioses o simplemente existir como una fuerza caótica que encarna la energía bruta del Immaterium. Otra teoría popular gira en torno a la posibilidad de que la transformación y las acciones de Doom Rider formen parte de un plan mayor y más intrincado. Algunos fans especulan que Doom Rider no es simplemente un agente del caos,
sino más bien una figura cuyo propósito está ligado al destino final de la galaxia. ¿Es Doom Rider una pieza esencial en el próximo fin de los días, un presagio del conflicto final que remodelará el universo? Su capacidad para manipular la urdimbre y su naturaleza caótica e impredecible lo convierten en un catalizador potencial para la destrucción definitiva tanto del Imperio como del propio caos. ¿Podría Doom Rider, en su búsqueda de la libertad, desencadenar inadvertidamente un acontecimiento que provoque el colapso de la realidad tal y como la conocemos? Esta teoría plantea la posibilidad de que las acciones de Doom Rider no sean las de un agente aleatorio del caos, sino que formen parte de un plan cósmico más amplio que aún no se ha revelado por completo. El papel de los seguidores de Doom Rider también sigue siendo objeto de especulación. Aunque se sabe que atrae a un culto, la naturaleza exacta de estos seguidores no está clara. ¿Son verdaderos creyentes en su causa o simplemente se sienten atraídos por su poder? Algunos teóricos creen que los seguidores de Doom Rider no son tanto una facción religiosa como un grupo de individuos anárquicos que adoran el caos y la libertad que representa. Otros sugieren que los seguidores de Jinete del Destino son manipulados por su propia voluntad, atraídos hacia él como una fuerza que promete la liberación definitiva de las estructuras opresivas tanto del Imperio como del caos. La ambigüedad que rodea a sus seguidores plantea nuevos interrogantes sobre la influencia de Doom Rider en la galaxia y su capacidad para unir a otros a su causa. También persiste la duda de si la transformación de Doom Rider representa una victoria definitiva o una trágica caída. Mientras que muchos fans ven su ascensión como un triunfo del poder personal y la libertad, otros lo ven como un cuento con moraleja sobre los peligros de abrazar la urdimbre. Desde este punto de vista, la pérdida de humanidad de Doom Rider y su inmersión total en las fuerzas caóticas del Inmaterium lo convierten en una figura trágica. Alguien que ha sacrificado su alma por la promesa de un poder ilimitado. Esta dualidad en el personaje de Doom Rider ha dado lugar a continuos debates entre los fans sobre la naturaleza de su transformación. ¿Es Doom Rider realmente libre o se ha convertido en esclavo de las mismas fuerzas que pretendía controlar? Las preguntas en torno a su destino siguen suscitando debates sobre la naturaleza del caos, la libertad y el poder en el universo de Warhammer 40K. Otra teoría intrigante es la posibilidad de que el Jinete del Destino no sea un individuo, sino la manifestación de un concepto más amplio, tal vez un ideal o un símbolo de las fuerzas caóticas de la urdimbre. Podría ser que Doom Rider no fuera un hombre, sino una serie de individuos que han tomado su manto, encarnando la misma energía destructiva e indómita que él representa. Esta teoría propone que Doom Rider es más una leyenda que un ser singular, con múltiples iteraciones de su persona surgiendo a lo largo de los tiempos. Cada encarnación de Doom Rider llevaría los mismos ideales de libertad y caos, pero con diferentes motivaciones y métodos. Esta idea introduce la posibilidad de que el legado de Doom Rider no esté ligado a un único individuo, sino a una fuerza continua que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Por último, el destino final de Doom Rider sigue siendo incierto. ¿Qué le espera a este ser caótico? ¿Seguirá dando forma a la galaxia a través de la destrucción o su existencia tiene un propósito mayor que aún no se ha revelado? Algunos fans especulan con que la historia de Doom Rider está lejos de terminar y que su leyenda está destinada a desempeñar un papel clave en el futuro del universo Warhammer 40K. Su potencial tanto para la creación como para la destrucción le convierte en un comodín en el siempre cambiante conflicto entre el caos y el imperio, y sus acciones podrían alterar el curso de la historia. Las preguntas sin respuesta que rodean el futuro de Doom Rider no hacen más que aumentar su misticismo, dejando a los fans ansiosos por conocer el siguiente capítulo de su salvaje e impredecible viaje. Es probable que la transformación de Doom Rider y su ascenso como la leyenda más salvaje de la urdimbre tengan consecuencias de gran alcance para todo el universo de Warhammer 40K, tanto a corto plazo como en un futuro lejano. Sus acciones, impulsadas por una insaciable necesidad de caos, libertad y el poder bruto del Inmaterium,
ya han empezado a moldear la galaxia de formas profundas. A medida que continúe navegando por su existencia como ser de pura energía warp, su influencia seguirá creciendo, remodelando la galaxia de formas impredecibles y potencialmente catastróficas. El impacto final de su ascenso es objeto de una inmensa especulación, ya que es difícil predecir si su legado será de destrucción o de liberación, o si las consecuencias de su poder conducirán a una nueva era de incertidumbre para todas las facciones implicadas. En el futuro inmediato, es probable que las acciones de Doom Rider sigan desestabilizando la galaxia de forma que se extienda tanto a las fuerzas del caos como al Imperio. El equilibrio de poder entre las distintas facciones, ya de por sí frágil, se verá llevado a nuevos extremos. El Imperio del Hombre, siempre inmerso en una guerra brutal para preservar su dominio, se enfrenta a un enemigo aún más peligroso e impredecible en la forma de Doom Rider. El alcance total de su poder, que ya no está sujeto a restricciones mortales, le convierte en una amenaza existencial, capaz de golpear el corazón mismo del Imperio. Sistemas enteros podrían caer en la anarquía o el caos a medida que la influencia de la urdimbre se profundiza y se extiende por la galaxia, impulsada por el poder cada vez mayor de Doom Rider. Su sola presencia en batalla basta para desestabilizar las posiciones imperiales, y su naturaleza salvaje e impredecible le convierte en una fuerza de destrucción sin parangón. Para las fuerzas del caos, la influencia de Doom Rider es igualmente profunda, aunque su papel dentro de la estructura mayor sigue sin estar definido. Como ser independiente de la influencia de cualquier dios del caos, el jinete del destino desafía el statu quo de la propia urdimbre. Representa un cambio fundamental en la organización y el funcionamiento de las fuerzas del caos. Siguiendo su estela, pueden formarse nuevas facciones, otras que busquen abrazar su camino caótico e impulsado por la libertad, en lugar de seguir las rígidas doctrinas y objetivos establecidos por los dioses. El ejemplo de Doom Rider podría inspirar a otros a abandonar su lealtad a los dioses y abrazar el caos puro e indomable, lo que provocaría luchas internas dentro de las fuerzas del caos. Al mismo tiempo, los dioses del caos existentes, Khorne, Nurgle, Tzench y Slaanesh, podrían ver a Jinete del Destino como un elemento rebelde que socava sus jerarquías y estructuras cuidadosamente construidas. Su ascenso podría provocar conflictos dentro de la propia urdimbre, ya que los dioses se disputan el control de las fuerzas que él representa. En el peor de los casos, la creciente influencia de Doom Rider podría provocar un cisma en el caos, dividiendo las fuerzas en facciones rivales, cada una de las cuales trataría de imponer su propia versión del caos en la galaxia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Jinete del Destino se convierta en una figura unificadora dentro del caos, y que su naturaleza rebelde e indómita inspire nuevas formas de culto y devoción. Sus seguidores, atraídos por la promesa de libertad absoluta y la destrucción de todos los límites, podrían formar un nuevo y poderoso culto a la personalidad. A largo plazo, esto podría dar lugar a una nueva oleada de guerras alimentadas por el caos, en las que los seguidores de Doom Rider intentarían imponer un nuevo orden, impulsado por el caos puro y sin las limitaciones de las estructuras de poder tradicionales. Este cambio podría desestabilizar toda la galaxia, ya que los seguidores de Jinete del Destino se verían obligados a desafiar el orden establecido allí donde exista, ya sea en el Imperio, entre las fuerzas del caos o en los reinos de los Xenos. Las consecuencias del continuo ascenso de Jinete del Destino no se limitan a las fuerzas del caos y el Imperio. Sus acciones podrían afectar al propio tejido de la realidad, especialmente si continúa manipulando y deformando el Inmaterium. Cuanto más explote las energías de la urdimbre, mayor será el riesgo de daños permanentes en el tejido del espacio y el tiempo. Su poder salvaje e incontrolado podría crear fisuras en la realidad que podrían abrir portales permanentes a la urdimbre, permitiendo que las fuerzas del caos se extiendan por el universo material de formas sin precedentes. Esto podría provocar un caos generalizado en toda la galaxia a medida que sistemas estelares y sectores enteros fueran consumidos por las energías descontroladas del Inmaterium. La presencia de tales grietas podría conducir a nuevos reinos de existencia en los que las leyes de la física, el tiempo y el espacio ya no son válidas.
erosionando aún más la estabilidad de la galaxia. A largo plazo, la influencia de Doom Rider en la propia Urdimbre podría provocar un cambio fundamental en la estructura del Immaterium. La Urdimbre, tal y como existe actualmente, es un reino moldeado por los caprichos y deseos de los dioses del caos, con sus fuerzas y seguidores actuando como instrumentos de su voluntad. Sin embargo, la naturaleza de Doom Rider, como fuerza del caos puro e indomable, desafía este orden. Si Doom Rider sigue creciendo en poder e influencia, podría desafiar los cimientos mismos de la Urdimbre, dando lugar a una nueva era de inestabilidad en el Immaterium. Los dioses del caos, cuyo poder se basa en las emociones y deseos colectivos de sus seguidores, podrían verse incapaces de mantener el control sobre el reino que han creado. La Urdimbre podría volverse aún más impredecible y peligrosa, con sus energías ya no dirigidas por ninguna fuerza o entidad específica. Esto podría provocar el colapso de las estructuras de poder establecidas dentro de la Urdimbre, con consecuencias para todas las facciones que dependen de su poder, tanto el Imperio como las fuerzas del caos. Por otro lado, algunos teóricos sostienen que el ascenso de Doom Rider podría conducir en última instancia a un mayor grado de libertad y liberación, en particular para los oprimidos por las estructuras del Imperio o las rígidas reglas del caos. Su camino representa un rechazo a toda autoridad, un desafío a los poderes establecidos que pretenden controlar la galaxia. Para los oprimidos, los rebeldes y los que buscan escapar de la tiranía tanto del Imperio como de los dioses del caos, el ascenso de Doom Rider podría representar un faro de esperanza. En este sentido, Doom Rider podría convertirse en el catalizador de una nueva ola de liberación, en la que los individuos se liberen de los regímenes opresivos que tratan de controlarlos y la galaxia sea remodelada por fuerzas impulsadas por el caos y la voluntad individual. Sin embargo, este potencial de liberación tiene un alto coste. El caos desatado por las acciones de Doom Rider conduciría inevitablemente a la destrucción y el sufrimiento generalizados. Su influencia podría provocar la caída de innumerables civilizaciones, mientras mundos enteros son consumidos por la violencia y la inestabilidad que acompañan a una fuerza tan caótica. Aunque algunos podrían encontrar la libertad tras su ascenso, sería a expensas de otros incontables que quedarían atrapados en el fuego cruzado. La galaxia, ya de por sí un lugar de guerra implacable, podría fragmentarse aún más, con facciones luchando por el dominio en un mundo en el que las fronteras entre la realidad y el Immaterium se han vuelto cada vez más porosas. El significado a largo plazo de la transformación de Doom Rider y su ascenso al poder no es solo una cuestión de lo que hará, sino de lo que representa su existencia. Doom Rider encarna las fuerzas caóticas e impredecibles que siempre han existido en el universo, fuerzas que se niegan a ser contenidas o controladas por un único poder. Su ascenso marca un punto de inflexión en la galaxia, donde las estructuras tradicionales de orden y control se cuestionan cada vez más, y donde las fuerzas del caos tienen el potencial de remodelarlo todo. Queda por ver si esto conducirá a una era de destrucción, liberación o algo intermedio. Una cosa es segura: el legado de Doom Rider seguirá persiguiendo a la galaxia durante generaciones, y las consecuencias de sus acciones resonarán en la Urdimbre y en el universo material durante eones.